¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general del Museo y del mío, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos el libro La pintura mural prehispánica en México, Cacastla. Es una publicación coordinada por la doctora María Teresa Uriarte y por la maestra Fernanda Salazar Gil, la cual ganó el premio 2019 en la categoría Arte, Ediciones Ilustradas de Lujo, que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Esta presentación se realiza en el marco de colaboración entre el Museo Amparo y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, misma que nos ha permitido unir fuerzas desde hace ya muchos años para la realización, en esta ocasión, del Diplomado en Historia del Arte Mexicano y la presentación de diversas publicaciones, tanto en Puebla como en Ciudad de México. El catálogo forma parte del volumen 5, dedicado al Altiplano Central, después de la caída de Teotihuacán, como parte de la serie de publicaciones La pintura mural prehispánica en México. En él se concentra la información más relevante que se ha obtenido de los murales del sitio y contiene información material, así como una sección dedicada a la descripción detallada de las imágenes. Deseo agradecer la presencia de la doctora Teresa Uriarte y del doctor Eric Velázquez, a quien también les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Primero, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí esta tarde en esta maravillosa ciudad de Puebla, a donde nos encanta venir. Cuando quieran nos invitan, nosotros venimos, ¿eh? De verdad que es un placer. Dejen platicarles, para no hacer demasiado solemne y a lo mejor hasta aburrida la presentación, voy a tratar de hacerla lo más ágil que sea posible. Primero, pues casi que una justificación, que lo estaba yo comentando hace ratito afuera. ¿Por qué nuestros libros son tan caros? Bueno, primero porque participamos, y eso nos paga la UNAM, un montón de investigadores en la publicación de estos libros. Pero segundo, seguro que todos los que están aquí conocen Cacastla, pero rete bien. Nada más les quiero mostrar la manera como nosotros trabajamos en el proyecto. Estos desplegados, que por cierto, María de Jesús Chávez estaba muy enojada y con razón porque su nombre no aparece en algunos de los desplegados que ella hizo. Pero esto lo hace Citlali Coronel y es un trabajo, pues yo diría que de chinos sin coronavirus, porque son horas y horas y horas en la computadora. Ustedes deben de saber algo de esto. Dibujando para que vean con toda claridad, porque hay veces que el arte prehispánico es difícil de ver, pero para que ustedes puedan apreciar todos los detalles que hay en este catálogo, y este es tan solo uno de los desplegados, uno de los murales de la batalla. Hace 30 años que la doctora de la Fuente, y yo la acompañé desde ese momento, decidimos iniciar un proyecto. Primero iba a ser nada más Teotihuacán, que recogiera todo lo que era la pintura mural de Teotihuacán. La doctora tenía una larga experiencia ya en la realización de catálogos. Ella hizo un catálogo, por ejemplo, de escultura huasteca, que es hasta la fecha un punto de referencia con relación a estas manifestaciones de la costa del Golfo. Hizo un catálogo sobre Tula y de allí que cuando iniciamos el proyecto de la pintura mural prehispánica, ella decidiera que tenía que tener siempre un catálogo. Yo les voy a hablar muy brevemente de cómo se organizan las fichas de este catálogo, porque pareciera como que pues es un libro de lujo, por eso ganamos el premio en categoría de lujo. Pero ¿de qué otra forma puede reproducirse la pintura mural prehispánica? O sea, si no hacemos una edición de lujo, ¿para qué nos molestamos? Miren, conozco ediciones muy valiosas sobre Las Higueras, por decir un lugar que tiene un enorme acervo de pintura mural. Pero las fotografías son de este tamaño. Yo he tratado de utilizarlas algunas veces para clases, por ejemplo, con relación al juego de pelota. Bueno, es prácticamente imposible porque la imagen no se puede ver. En cambio aquí, ustedes no solamente tienen la imagen, sino que tienen una imagen de altísima calidad. Porque
tenemos un repositorio o un depósito de imágenes que son más o menos 150,000 imágenes en formato digital y como 75,000 en formato analógico. O sea, 35 milímetros, que están todas catalogadas. De hecho, si ustedes entran en la pintura mural prehispánica en México, pueden acceder a nuestra página, en donde podrán ver muchas de las publicaciones. Tenemos prácticamente todas las publicaciones en línea, no con la calidad de Cacaxtla, porque hasta Cacaxtla empezamos a hacer libros electrónicos, porque no es lo mismo tener un PDF en línea que tener un libro electrónico. Entonces, ha sido un reto y a ver, tenemos 30 años haciéndolo. Digan ustedes cuántos proyectos conocen que no se acaben a los 6 años, por decir una cifra así, nada más que se me ocurrió. Nosotros en la universidad, por lo general, recogemos la estafeta de nuestros maestros, la continuamos hasta donde es posible y se las pasamos a nuestros alumnos. Yo ya sé quién me va a suceder cuando yo me vaya. Y sé que cuando yo entregue mi estafeta, van a hacer todo lo posible por continuar este proyecto y por dejarle la estafeta a alguien que siga adelante. Porque por más que hemos tratado de que sea veloz, no lo hemos conseguido. Cuando iniciamos el proyecto era enero, hace 30 años. Y la doctora de la Fuente y yo dijimos, en 7 meses más o menos terminamos, ¿no? Sí, sí, 7 años después presentamos el libro de Teotihuacán. Sí, Cacaxtla, me preguntaban ahorita, ¿no?, que cuánto tiempo nos había llevado, porque somos un grupo interdisciplinario, que eso es algo muy importante, y que ustedes podrán ver en el libro de estudios, es decir, el acercamiento biológico, el astronómico, el análisis de los materiales y el catálogo, y esto es algo que Eric me hizo ver, no es simplemente el cedulario, porque en las cédulas ustedes si lo compran, aprovechen porque está de muy buen precio y nada más no se van a arrepentir, los 4 tomos de una vez. Las cédulas están organizadas de tal manera que ustedes sepan con toda claridad desde el principio, primero, dónde está la obra que estamos reseñando, ¿sí?, o de la que nos estamos ocupando. No es lo mismo hablar de Cacaxtla, que tiene sus pinturas in situ, por lo menos hasta hoy, y hagamos votos porque así se mantengan, porque el depredador más grande que ha tenido la pintura mural prehispánica en México, desgraciadamente, somos nosotros. Bueno, yo no, porque yo soy historiadora del arte, los restauradores. Entonces, primero les decimos en dónde se encontró y en dónde se encuentra la pintura, porque por ejemplo en el caso de Teotihuacán la mayor parte de las pinturas se usaba mucho en la época, desprendidas y ahora se encuentran en el Museo de Murales Teotihuacanos. Entonces en el cedulario, primero, y esto de verdad no tienen idea qué tanto trabajo es mucho trabajo de investigación y eso, como les decía, lo resaltaba Eric el otro día. Porque a veces es muy fácil decir, pues sí, pero a veces el fragmento es muy pequeño y ¿dónde diablos está? Nos acabamos de enterar que en la bodega del Museo de Antropología encontraron fragmentos de Teotihuacán que nosotros no tenemos registrados. Como estamos preparando el catálogo electrónico de Teotihuacán, pues vamos a ir a fotografiar esos fragmentos que estaban escondidos en el Museo de Antropología, ¿no? Entonces, este es el primer punto de la cédula. El segundo se llama Historia y condición del mural, porque ustedes van a ver murales que nosotros tenemos registrados, que estaban fantásticos cuando los descubrieron y de los cuales ahora no queda absolutamente nada. Por eso estamos muy presionados en el proyecto por terminar los volúmenes que corresponden a la Huasteca, sobre todo Tamuín,
porque de Tamuín, si ustedes van a Tamuín, ya prácticamente no queda nada. Pero nosotros tenemos el registro impecable desde hace pues casi 30 años, porque empezamos a fotografiar desde hace mucho. Entonces les decimos cómo se encuentra el mural que estamos estudiando, de cada uno de los. En el caso de Cacaxtla, pues hicimos una cédula para la batalla, otra para el Templo Rojo, otra para el Templo de Venus, en fin, cada uno de los murales de Cacaxtla tiene su propia cédula. El tercero es la descripción material, que esto es algo que pues para muchas personas puede ser totalmente intrascendente, pero que les dice a las que quieran saber cómo se pintó ese mural, cuál fue la técnica que se siguió. Y en esto fuimos pioneros. Diana Magaloni, con sus estudios, fue de las primeras investigadoras de la materialidad del objeto. Es una gente que se ha destacado y que se ha distinguido por escudriñar la materialidad del mural y pues decir, mira, que se ve del mismo azul maya que en Tulum, se me ocurre, no están hechos igual, porque uno tiene paligorsquita y el otro no tiene paligorsquita, y este está hecho con cal de concha y el otro está hecho con cal mineral. Esas sutilezas es lo que le da a cada mural su propia personalidad y sus necesidades de estudio y de restauración. El cuarto punto de una cédula es la descripción del mural, y aquí viene lo que es más interesante, su interpretación. Porque yo les puedo decir, pues yo en el mural de la batalla, lo que yo vi es un sacrificio del dios del maíz, también gracias a mi amigo Eric, luego lo trabajamos juntos, hasta lo fuimos a presentar a Copenhague, con Venus ahí de por medio. Eric, no es para que yo se los diga y que se los puedo decir tranquilamente porque soy su amiga desde hace muchos años, pero es de los genios que yo conozco con relación a la historia precolombina de México. Yo conozco, pues, antes conocía 4, ¿no? Don Miguel León Portilla, Eduardo Matos, Alfredo López Austin y mi amigo. Si me oye Leonardo López Luján se va a enojar conmigo, pero él ya tenía un camino muy avanzado con su papá. Bueno, entonces, en la descripción y la interpretación del mural, nosotros nos encargamos de ver todas las descripciones e interpretaciones que se han hecho sobre el mural, no solamente la que nosotros proponemos, si es que proponemos alguna, que normalmente lo hacemos en el libro de estudios, sino es la que se ha hecho a lo largo desde que descubrieron el mural, ¿no? Entonces es una fuente de información muy rica. Y la cédula termina con un quinto rubro dedicado a las referencias bibliográficas. Todas las referencias bibliográficas que toquen el mural que estamos estudiando lo van a encontrar ustedes en la cédula de cada una de las pinturas. De manera que es un trabajo pues que toma mucho tiempo y que, bueno, si no fuera porque la universidad y el CONACYT nos patrocinan, y esperemos que sigan haciéndolo, pues no tendríamos estos libros que ahorita tienen ustedes la oportunidad de adquirir y así enriquecer su biblioteca. Yo les agradezco mucho que nos acompañen y los dejo acompañados ahora por Eric Velázquez García. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por las palabras que acabas de mencionar. De verdad me siento muy apenado, pero siento que esta amistad que ya tenemos desde el siglo pasado, conocemos desde finales del siglo pasado, es una amistad muy firme, muy sólida, y que con el tiempo se ha ido afirmando. Y yo no escribí en este libro que presentamos hoy, yo solamente les voy a dar mi punto de vista externo, y por lo cual le vuelvo a agradecer a Tere que me haya invitado a platicarles a ustedes sobre este libro. Y bueno, efectivamente, todos estos puntos que acaba de mencionar Tere es lo que compone la estructura de cada uno de los grandes capítulos de este catálogo. Porque más que ser fichas de obra,
son capítulos enteros y capítulos completos. Desde luego que hace algunos años, en 2013, salieron el libro de los estudios que fueron tan copiosos que tuvo que publicarse en 2 volúmenes. Allí se nota la amplia gama de especialistas que formaron parte de este proyecto. Y ahora toca que haya salido el volumen del catálogo, que no solamente es este que ven aquí, sino estos desplegados que les acaba de mostrar mi amiga Tere Uriarte, que tienen una calidad extraordinaria, tanto en la resolución de las imágenes como en los dibujos. Y bueno, pues aquí tiene mucho que ver una chica que se llama Citlali Coronel, que es una gran artista de la computadora, porque tiene una gran capacidad, una gran fluidez de línea, es una gran dibujante usando las nuevas tecnologías. Ella es diseñadora gráfica, pero también es un genio de la computación. Y bueno, gracias a ella, en buena medida, es que tenemos estas imágenes que están aquí disponibles tanto para los investigadores como para los estudiantes y también el público en general que quiera tener estos murales en su casa. Inclusive he llegado a ver que hay gente que compra el libro para extender el mural y ponerlo en un marco en su casa. También me ha tocado ver eso. Y bueno, también quiero mencionar que el libro también contiene, desde el punto de vista técnico, unas extraordinarias reconstrucciones o recreaciones arquitectónicas que son obras de Geneviève Lucet, que es una investigadora de mi Instituto de Investigaciones Estéticas que se dedica a estudiar la arquitectura mesoamericana, pero además también lo hace con las tecnologías de punta. Inclusive ahora usa drones para mapear las ciudades prehispánicas, y van a ver dentro del catálogo mismo los murales integrados dentro de los edificios, como parece ser que fueron, según los datos científicos, y las recreaciones tan hábiles y tan artísticas que se las debemos a Geneviève. Otro elemento también que compone el libro son una serie de cuadros que están por todos los capítulos, unos cuadros que casi todo fue hecho por Amaranta González Hurtado, que es ella primero estudió restauración, ahora ya es historiadora del arte, es miembro del proyecto desde hace mucho. Y a mí estos cuadros me admiran por 2 cosas, me sorprenden por 2 cosas. Uno, porque son la historia minuciosa de todos los intentos por consolidar los murales, por restaurarlos. Esto se ve sencillo, pero cuando yo veía estos cuadros, me ponía a pensar cuánto tiempo le llevó a investigar esto. Ir a veces a los archivos, algunos de estos informes técnicos ni siquiera están disponibles o publicados, y tiene historias de la restauración de cada uno de los murales. Eso es muy sorprendente porque es una investigación ardua lo que ella emprendió para elaborar estos cuadros. Aunque debo decir que así como me sorprenden estos cuadros, también me causan una enorme depresión, porque como dijo Tere, a veces los restauradores son los depredadores mismos de estos murales, no porque tengan la intención de que así sea, sino porque los seres humanos estamos aprendiendo constantemente, y más del arte precolombino, que nos es tan ajeno de principio. Y entonces en estos cuadros que hizo Amaranta a veces se nota, lamentablemente en esta restauración usaron tal elemento químico, tal sustancia, y los echó a perder. Y tuvieron que volverse a restaurar desde el principio y quitarle las sales. Bueno, están llenos de ese tipo de información estos cuadros, y sí se entristece uno mucho, de verdad. Bueno, ahora les voy a hablar de la estructura y del contenido del libro. Si bien lo que sustenta este libro son los 2 volúmenes de los estudios que se publicaron en 2013, que son los estudios especializados, no por eso lo que está aquí, estas fichas amplias que son verdaderos capítulos, no por eso es nada más un copy-paste.
todo lo contrario. Para elaborar cada uno de estos capítulos, que son las fichas de obra de cada uno de estos murales, bueno, de verdad le trabajaron mucho e hicieron una ardua investigación. Hacer estos fichas de catálogos es también investigar, es una forma de investigar. Y lo que mencionó Tere, la parte de cuando llegan, cuando tienen que llegar al punto de describir los murales, no solamente es describir, que eso en historia del arte le llamamos éfrasis, ¿sí? Que es trasladar a un texto escrito lo que tenemos en un texto pictórico, es decir, lo que tenemos en una pintura, trasladarlo al lenguaje. Para eso hay que tener ya de por sí una habilidad literaria, es todo un género, poder describir sin aburrir a la gente y sin que se duerma, y además ser claro. Tan es así que está considerado un género literario la éfrasis, la descripción de la imagen artística. Pero no solamente eso, sino que describir también es interpretar. Entonces, este libro añade también información nueva y percepciones nuevas a los volúmenes que se publicaron en 2013. No es un libro que no tenga información novedosa. Van a ver ustedes lo útil que es. Y bueno, voy a hablar de la estructura misma del libro. Obviamente, como todos los libros, tiene unos textos de presentación. El primero escrito por nuestro rector, Enrique Graue Vichers, rector de la universidad. Luego hay un pequeño preámbulo escrito por el doctor Renato González Melo, que en ese tiempo, cuando acabaron de publicar la obra, era el director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y ya después hay un texto introductorio por parte de la directora de este proyecto, Tere Uriarte, que como ustedes saben, este proyecto en este año cumple 30 años de existir. Y casi es gemelo del Museo Amparo, que este año cumple 29 años. Casi van a la par el Museo Amparo y este proyecto de la pintura mural prehispánica en México, que es el proyecto más longevo del subsistema de humanidades que hay en la UNAM. Ningún otro proyecto de humanidades ha durado tanto tiempo, bueno, de los que están ahora vivos por lo menos. Y bueno, después hay una introducción a todo el libro, escrito por Luz María Moreno Juárez. Obviamente, lo que requiere es que se hable primero de las generalidades, comienza a hablar del sitio, de su ubicación geográfica, de su latitud, longitud, de su entorno natural, de la cronología arqueológica del sitio, la historia misma de las investigaciones arqueológicas. Es un sitio que ya se conocía desde hace bastante tiempo, pero fue hasta los años 70 cuando cobró popularidad y relevancia gracias pues al descubrimiento fortuito de los murales. Y como suele siempre pasar y como pasó hace unos pocos años en el caso de las pinturas de San Bartolo en el Petén guatemalteco, no es que los arqueólogos anduvieran buscando los murales, es que llegaron ahí por un hoyo de saqueo, una trinchera de saqueo, y así de forma accidental se descubrieron estos murales. Y bueno, como ustedes conocen, no solamente su estado de conservación es extraordinario, sino que además son enigmáticos y lo seguirán siendo por más investigaciones que hagan, porque tienen una cultura visual del Usumacinta, muy poderosamente maya del siglo VIII del Usumacinta, y están muy lejos geográficamente de esa región. Bueno, pues entonces esta introducción de Luz María Moreno Juárez nos habla del descubrimiento y las subsiguientes investigaciones, y también nos describe pormenorizadamente, desde el punto de vista arqueológico, las estructuras que componen el gran basamento. Y desde luego pasa también en un momento dado, atraviesa por las menciones que hay en las fuentes históricas de la época colonial sobre lo que los especialistas creen que pudo haber sido Cacastla y la polémica acerca de sus habitantes, estos habitantes tan enigmáticos, estos Olmeca y Xicalanca, que aún siguen dando mucho que pensar a los investigadores. Y bueno, a continuación vienen los capítulos, que yo más que fichas de catálogo, son grandes capítulos sobre los murales, siguiendo esa estructura que les acaba de mencionar Tere. Y bueno,
el primero comienza con un pequeño mural que está en el Pozo 11A. También lo escribe la propia Luz María Moreno Juárez. Pues es un pequeño mural del que nada más se conserva medio círculo, cuyo fondo es blanco, y en medio del círculo hay un personaje abatido. Se ve que está derrumbado el personaje, aunque está incompleto, y que acaba de recibir un dardo que le atraviesa una pierna. Entonces, se ha dicho que posiblemente es un emblema de conquista o algo por el estilo. Y después sigue otro capítulo, también escrito por Luz María Moreno Juárez, sobre el cuarto de la escalera, que también se nota que en su momento debió haber sido un mural extraordinario. Lamentablemente ya nada más quedan los fragmentos de la parte inferior. Pues es un vano de una entrada, básicamente, y a los lados de esta entrada, como si fuera una puerta, tenemos los restos de estos murales, que consta de 2 procesiones, y cada procesión tiene 2 personajes que están desplazándose, están en actitud de caminar. Los primeros 2 caminan de izquierda a derecha y se dirigen al vano de la puerta, y los otros caminan en sentido contrario, de derecha a izquierda, y también se dirigen al vano de la puerta. Solamente se conservan los pies, parte de las piernas, las sandalias, pero ya con eso nos basta para darnos cuenta del lenguaje visual profundamente maya y dinámico, porque además, si lo viéramos desde el punto de vista de Tatiana Proskuriakov, que hizo la historia de la imaginería maya en el clásico y la dividió por estilos, esto caería dentro de la fase dinámica del arte maya, que va de 751 a 810, 815 más o menos, y son extraordinarios. Se ve que debió haber sido un gran mural, pero no queda casi nada más que muy poco. Y después viene pues el capítulo estelar, que nos habla sobre el mural de la batalla de la subestructura del edificio B. Este está escrito por 4 autoras: Fernanda Salazar Gil, que también coordina este libro; Ter Uriarte también escribe este capítulo; Amaranta González, de la cual también ya hablé; y Geneviève Lucet. Y bueno, pues ellas, siguiendo toda esta estructura que nos acaba de mencionar mi amiga Tere, pues comienzan hablando del descubrimiento del mural en 1976 por Diana López de Molina y Daniel Molina. Y bueno, nos siguen hablando también de la historia de las exploraciones. Y bueno, al enfrentarse al momento tan complejo de interpretar y de describir las escenas, cuentan con 2 ayudas. La primera es que hace algunos años, en 1993, todavía en el siglo pasado, una historiadora del arte llamada Marta Fonserrada de Molina también escribió un libro sobre Cacaxtla y decidió numerar a los personajes del mural de la batalla. Bueno, esa numeración es la que siguen, la que respetan estas autoras para referirse a cada uno de ellos. En total son 49 personajes de todo el mural de la batalla, los que están flanqueando la escalera. Y la otra ayuda que tienen, que es muy importante, son los dibujos a línea de Citlali Coronel. Entonces, a la hora de describir uno por uno los 49 personajes, nos va mostrando al ladito el dibujo a línea, para que la gente que vaya leyendo la descripción pueda contrastarlo exactamente con la imagen, ¿no? Y bueno, más adelante también nos presentan las fotos, desde luego, que de alta resolución, pero los dibujos a línea son muy precisos y son muy útiles. Esta escena, como ustedes saben, es muy compleja. Cuando se enfrentan al reto de interpretarla, bueno, también nos proporciona la historia de las interpretaciones, desde las más tempranas hasta las más recientes. Como ustedes saben, todas estas interpretaciones se han ido de extremo a extremo. Algunos han planteado que fue una batalla, otros que pues es un ritual, otras que es un acontecimiento mítico. También ha habido algunas observaciones muy sagaces y creo yo que también muy acertadas, en el sentido de que el tiempo narrativo en este gran mural no es lineal, sino es un tiempo, digamos, un tiempo yuxtapuesto, un tiempo simultáneo. Por ejemplo, cuando están
capturando a un enemigo, ¿sí? Al mismo tiempo también hay elementos de la imagen que nos habla de lo que va a ocurrir después, que es el sacrificio, ¿sí? Entonces, por donde quiera hay este lenguaje. Y yo pienso que igual que las narraciones míticas que conocemos de buena parte de Mesoamérica, donde uno las lee y no sabe uno, se destantea uno como occidental y no sabe uno si está hablando de historia o de mito, lo mismo ocurre en este mural. Yo pienso que los mismos pintores, los que trabajaron en el mural de la batalla, tenían la intención, y lo hicieron con toda la malicia, ¿sí?, de yuxtaponer diferentes niveles semánticos. Y el mural no significa una sola cosa, sino significa distintas cosas. Por ejemplo, conocimos Terio y yo el estudio que aparece en el libro de 2013, identificamos que hay una agresión a las fuerzas fertilizantes de Venus y del maíz, ¿sí? Y que los que lo agreden están asociados con un capitán, ¿sí?, llamado Tres Venado. A mí me sugiere esto del venado, la cacería. También Tere encontró elementos lunares en el grupo de agresores. Y no sé si ustedes estén enterados, pero desde finales de los 80 se sabe, y fue bien estudiado a finales de los 90 por Iván Sprash. En el periodo clásico mesoamericano, los pueblos prehispánicos veían una relación entre los movimientos de Venus y los ciclos agrícolas, porque Venus siempre anda muy cerca de donde aparece el Sol. Entonces, cuando Venus aparece muy al norte, a veces se mueve muy al norte, cerca de la zona de los solsticios, siempre coincide con la época de las lluvias y del verano en Mesoamérica, que es lluvioso. Y cuando Venus se desplaza por las regiones del sur, coincide con la época de las guerras, porque es la época cuando hay cosechas levantadas, no tienen que cosechar ni sembrar. Es la época del invierno y de la sequía. Y entonces creo que este lenguaje de norte, lluvias, ¿sí?, y sur, guerras, invierno, época de secas, es lo que está detrás de muchos de estos elementos binarios en los murales. Entonces, detrás del mismo mural de la batalla hay muchos niveles. Por una parte, hay un nivel, sin duda, que no comprendemos del todo, que todavía se nos escapa un poco, sobre los ciclos naturales. Evidentemente, el maíz es atacado, es agredido, y también Venus, que está asociado con la fertilidad. Pero a partir de estos ciclos naturales, también, evidentemente, hay mitos que explican estos ciclos naturales. Y creo yo que también los personajes del mural tienen que ver con mitos. Y también hay ritos, porque los rituales y los ritos en general son la expresión colectiva de los mitos. Y desde luego también creo yo que hay un nivel histórico de una batalla que sí debió haber ocurrido, pero que está idealizada en el mural. De tal manera que hay varios niveles al mismo tiempo: el ciclo natural, el mito, el rito y la guerra histórica. Por eso es que cualquier interpretación que reduzca ese mural a nada más a lo histórico, o nada más a lo ritual, o nada más a lo mítico, se queda corta, porque esto nos rebasa. Casi todo lo que vemos en el arte mesoamericano no significa una cosa, significa varias al mismo tiempo. Y es parte del meollo de este mural. Por cierto, me gustaría decir también que parte también de los objetivos o de los elementos pensados por la doctora Beatriz de la Fuente en su esquema de estas fichas de catálogo es que también si hubiera textos jeroglíficos vinculados o que estén en la pintura mural. También hay una sección dedicada a los textos jeroglíficos. En el libro de estudios fueron Christopher Hemke y Jesper Nielsen quienes se dedicaron a hacer estos análisis de los textos escritos, los jeroglifos de Cacaxtla. Aquí nada más conviene hacer una pequeña digresión. Miren ustedes, la escritura, los cacaxtlecas, o como quiera que se hayan llamado a sí mismos, tenían un sistema de escritura. Un sistema de escritura de tipo, digamos, tal vez nominativo, eran nombres propios,
o títulos asociados con los personajes, no eran textos lineales, casi, salvo un caso que luego les voy a mencionar. Pero no podemos aún leer ninguno de esos jeroglifos. ¿Por qué no podemos leer todavía ninguno? Bueno, por una razón. Para que se pueda descifrar un sistema de escritura que ya no está vivo, se necesitan 3 ingredientes que en Cacaxtla no existen. El primer ingrediente es que tengamos un corpus bastante extenso, un corpus muy abundante de ejemplos. El corpus de Cacaxtla todavía no es tan grande, a pesar de que se han descubierto ya varios murales, y yo pienso que se pueden descubrir más y se puede ir ampliando el corpus. Todavía no es un corpus grande. Otro elemento que necesitamos es una piedra de Rosetta. Técnicamente se llama un biescrito, es decir, un documento escrito en 2 sistemas de escritura. Uno que sí podamos entender y el otro que diga más o menos lo mismo o que sea sinóptico en la escritura que queremos descifrar. Esto no existe para Cacaxtla. Y también necesitamos tener una idea de qué idioma o de qué lengua está representada en este sistema de escritura. Eso tampoco lo tenemos claro para Cacaxtla. De tal manera que lo que hicieron Christoph y Helmke fue reunir todo el corpus que existe de Cacaxtla y hacer diferentes conjeturas con base en varias cosas. Con base en las escenas asociadas con estos jeroglifos, intuir más o menos qué significado pudieron haber tenido, aunque no podemos aún leerlos, y con base en el conocimiento que tenemos de otros sistemas de escritura mesoamericanos que son mejor conocidos, como por ejemplo el sistema maya o el sistema de náhuatl. Y sí, aportaron diferentes ideas, pero pues ninguna es concluyente porque es un sistema que no está descifrado. Y bueno, el libro también habla de esto, contiene en todas las secciones partes dedicadas a la escritura jeroglífica en los murales. El siguiente capítulo fue escrito por Luz María Moreno y Fernanda Salazar, se refiere al templo rojo. Es un área muy interesante del gran basamento, que comienza con un peralte de escalera, donde es el único lugar de todo Cacaxtla donde se ha descubierto un texto jeroglífico en línea, es decir, que sea un enunciado o una frase. Como les dije, no se puede todavía leer. Sin embargo, hay buenas razones para pensar que el tema que está mencionado en ese escalón, que es un enunciado, tiene que ver con conquista o con guerra, lo cual nos recuerda que en el mundo maya hay una larga tradición de elaborar escaleras jeroglíficas que tenían en sus peraltes textos jeroglíficos, y casi siempre estos textos se refieren a la guerra o a captura de enemigos. Este peralte de escalón nos conduce a una banqueta donde hay 2 personajes muy interesantes, cadavéricos y pintados de rojo, que evidentemente son víctimas, quizá víctimas de guerra. Y luego, después tenemos una escalera muy interesante de 9 gradas, y el 9 no es fortuito, y esa escalera tiene murales a ambos lados que son muy interesantes, que sin duda ustedes han visto, que tienen un fuerte contenido de fertilidad. O sea, a lo largo de estas 9 escaleras se va desarrollando una banda acuática con una serie de animales que también identifican en estos libros de Cacaxtla con todas las especies de tortugas, de aves marinas, de peces, de caracoles, inclusive de crustáceos, habitantes acuáticos, inclusive cucarachas de mar, ¿sí? Y arriba de estas bandas, pues suele haber también largas bandas de plumas verdes y azules, que nos recuerda justamente lo que dice el Popol Vuh, que cuando fue el momento de la creación, cuando los dioses comenzaron a ordenar el mundo, solamente había oscuridad y el espíritu de Gucumatz, ¿no? que se movía entre plumas verdes y azules, como la superficie del mar. Y arriba, bueno, en estos murales del Templo Rojo, es famosísima la imagen del dios anciano de los mayas, el dios Ele, que es el dios de la riqueza subterránea, es el dios del comercio, que allí se llama Cuatro Perro, es un nombre calendárico. Y bueno, hay una planta de maíz extraordinaria que nos recuerda mucho el templo de la Cruz Foliada de Palenque, y las mazorcas son sendas cabezas estilo maya,
las mazorcas que salen de ahí, con cabellos pelirrojos, con modificación craneal tabular oblicua. Y bueno, y entre las interpretaciones que se han dado sobre el mural, las mismas autoras destacan una que me pareció muy sugerente, de Claudia Brittenham, que lo asocia con los 9 pisos del inframundo, justamente porque va a lo largo de 9 peraltes. Y allí me acordé de una interpretación reciente de unos colegas daneses que han querido negar que la estructura del cosmos en Mesoamérica consista en niveles superpuestos de inframundos o de cielos. Piensa que eso es una idea muy tardía de la época colonial, introducida por el cristianismo, y en cambio han argumentado que en lugar de haber 13 cielos, hay 13 casas en el cielo al mismo nivel y 9 casas en el inframundo al mismo nivel. Bueno, evidentemente es una de las varias pruebas que se pueden aducir al contrario, ¿sí? Porque claramente son 9 escalones. Y bueno, el siguiente capítulo fue escrito por Luz María Moreno y Fernanda Salazar sobre el templo de Venus. Quizá ustedes se acuerden de estas 2 pilastras con estos 2 murales. En uno, que es el mural del sur, está una mujer, y en el otro, el mural del norte, de la pilastra del norte, está un hombre, y los 2 llevan un faldellín trilobulado, que se ha interpretado como el jeroglifo de Venus, y además los 2 tienen alas bajo el brazo, y el hombre, el varón, tiene una cola de escorpión. Y claro, inmediatamente viene a la mente que una de las deidades mayas de los ciclos de Venus, que se mencionan en el Códice de Dresde, en la tabla de Venus, es Sinan-Ek, es decir, la estrella escorpión, ¿sí? Y ustedes conocen muy bien que estos escorpiones, igual que los 100 pies y otros animales de ese tipo, otros artrópodos, les gusta la oscuridad y la humedad y el calor. Y cuando es la época de lluvias en Mesoamérica y el verano, bueno, pululan por donde quiera, es su época de esplendor porque hay calor y hay lluvia y hay humedad. Entonces aquí también hay el mismo lenguaje con el que se está jugando, creo yo, porque el escorpión es el del norte, ¿no? A mí me parece que va por ahí la idea, y la época de las lluvias, y hay un estudio de Iván Sprash muy interesante que habla del simbolismo del escorpión vinculado con Venus y con las lluvias, y el otro es una mujer que ya le falta un poco, el mural no está completo, ahí está un poco dañado, y ambos están danzando sobre una banda acuática. Entonces a mí me evoca este concepto de la estrella, quizás las 2 estrellas, Venus en general, cuando aparece hacia el norte en la época de lluvias y cuando aparece hacia el sur en la época de sequías. Sabemos que aparece en el oriente y en el poniente, desde luego, en el oriente como estrella de la mañana y en el poniente como estrella de la tarde, pero al mismo tiempo también en los horizontes oriente y poniente se va desplazando, igual que lo hace el sol, que también se desplaza en los horizontes este y oeste, en el amanecer y en el atardecer. Lo mismo le pasa a Venus. Y hay momentos en los que alcanza, digamos, longitudes muy al norte, latitudes muy al norte o latitudes o grados muy al sur en el horizonte, tanto como estrella de la mañana o como estrella de la tarde. A eso me refiero. Y Venus a veces tiene un fenómeno muy parecido al de los solsticios. Así cuando el sol alcanza su extremo más hacia el norte, sobre el horizonte, en el solsticio de verano, y alcanza su extremo más al sur, en el horizonte, en el solsticio de invierno, lo mismo le pasa a Venus. Se puede hablar de venusticios, pues exactamente es la misma cosa. En el venusticio de Venus, en el venusticio hacia el norte de Venus, que ocurre en la época de lluvias, tiene lugar también el momento de los escorpiones, de los alacranes, y luego en el venusticio opuesto hacia el sur es la época de las sequías y también en la época de hacer la guerra, porque la gente de Mesoamérica hace la guerra en la época de las sequías, no cuando está lloviendo, que tienen que dedicarse a la cosecha. Y bueno, y así entramos al último gran capítulo que se refiere a los murales del edificio A, escrito también por Luz María Moreno y por Fernanda Salazar Gil. Y aquí otra vez tenemos en estos murales, bueno, obviamente en cada uno de estos capítulos siguen toda la estructura que ya les mencionó Tere,
desde la localización del mural, las medidas, el estado de conservación, la historia de las intervenciones, etcétera, la composición química, los colores, la descripción, la interpretación, ¿sí? Entonces yo aquí más que nada me estoy refiriendo a las posibles interpretaciones de los murales. Tenemos también este discurso dual, este discurso binario de norte-sur, también en estos muros y jambas pintadas del edificio A del gran basamento. Por una parte llama la atención que en el muro sur tenemos un discurso al parecer asociado con sequía y guerra. Vemos a un personaje, ¿sí?, que porta una barra ceremonial bicéfala, y de la barra ceremonial bicéfala salen cuchillos de pedernal. Y es un guerrero águila, ¿sí?, que nos recuerda justamente esta asociación con el sol, con el calor y con la guerra, ¿sí?, y se para sobre una serpiente emplumada. Y en la jamba sur, también asociada con el mismo rumbo del sur, tenemos también a un personaje que está danzando que se llama Tres Venado, y Tres Venado, o el día calendárico de venado en algunos calendarios de Mesoamérica, pues es un día asociado con la cacería y también es uno de los nombres del sol, un personaje que porta un caracol entre los brazos, y de ese caracol sale una cabeza del dios del maíz claramente, como si dijera que el caracol es el habitáculo del dios del maíz en la época de la sequía. Y ese caracol mismo lo conocemos en el arte maya del clásico. Es un lugar mitológico que se llama Mathuil. En la mitología de Palenque es un lugar que está en el inframundo y donde habitan los dioses de la fertilidad y de la riqueza. Y por otra parte tenemos, en oposición a este lenguaje del sur, tenemos el lenguaje septentrional, el del norte, en el muro norte del edificio A, que creo que aquí el lenguaje es opuesto, es un lenguaje de lluvias. Hay un personaje que lleva pues un fardo de 7 dardos atados con nudos. Estos nudos son en el arte maya, tienen que ver con autosacrificio, y de este fardo de dardos surgen gotas de lluvia, y el personaje está vestido de jaguar y además se para sobre un gran jaguar cuyo cuerpo tiene forma de serpiente. Y él tiene un nombre calendárico, el nombre de 9 ojos de reptil, que parece ser que en otros calendarios mesoamericanos posteriores es la fecha 9 caña, ¿sí? Y bueno, y la jamba norte también tiene, creo yo, un lenguaje asociado con la lluvia. Es un personaje también danzando, que tiene una serpiente, está danzando con una serpiente, y además claramente tiene una vasija con el rostro del dios que llamamos Tlaloc, y de ahí surgen gotas de lluvia. De tal manera que, de verdad, ese es el contenido, básicamente, todos los elementos que componen el libro, los temas que aborda cada una de las grandes fichas catalográficas. Yo lo que puedo decirles como conclusión es que es una obra muy útil por sí mismo el catálogo, con independencia de los estudios, por varias razones. Primero, porque nos entrega el corpus completo de la pintura mural de Cacaxtla que conocemos hasta hoy, en una enorme calidad de línea y de fotografía, que eso por sí vale mucho la pena, aunque no hubieran escrito nada. Y después, porque nos otorga toda la historia de cada mural, desde su descubrimiento y su historia de conservación hasta sus interpretaciones, y uno puede ir viendo a lo largo del libro, uno puede ir viendo personaje por personaje, guiados de la mano por esas autoras que hábilmente lo han descrito, y además hacia el final de cada uno se preocuparon por entregarnos todas las interpretaciones que se han vertido sobre el mural. De tal manera que si uno quiere estar actualizado en el tema de Cacaxtla y saber todo lo que se ha dicho, con este libro tienen bastante bien. Te lo recomiendo mucho. Y es un libro que vale mucho más de lo que cuesta, ¿sí? Una cosa es lo que cuesta, que comparado con lo que vale, es muy poco, ¿sí? Pues muchas gracias. ¿Sí? En la plática me surgieron muchas ideas desde ese año 75 que se descubrieron los murales. El deterioro de la pintura.
sea, desde entonces, ahorita lo que se ha perdido, ¿no? Hablaba de las restauraciones que a lo mejor no han sido, no sé si en Cacastla o tal vez en otros murales que no han sido muy… Alguna vez estaban restaurando los murales del maestro Orozco allá en San Ildefonso y creo que ponían como un pigmento pero sin aglutinante, para que, o sea, a lo mejor con el tiempo no se iba a adherir. Después yo tengo idea que el fresco, al poner el pigmento y con el carbonato cálcico, el agua y el aire, se hace, no sé, bicarbonato cálcico y entonces el pigmento queda entre los cristales de calcio, ¿sí? Entonces, y los murales pues, europeos y todo eso, pues, no han perdido, no sé qué diferencia o cuál es la técnica aquí. Alguna vez leí en el de arqueología de hace años que editó la maestra, la doctora Beatriz de la Fuente, la técnica, ¿no? De la malla y la de Cacastla. Pero aquí, ¿por qué se ha perdido? Pero el intemperismo, ese es el más grave de todos los problemas que tenemos con la pintura mural, porque la mayor parte de las pinturas europeas que se conservan están en interior. Segundo, nuestros murales no son frescos, son una combinación de fresco y de temple, porque utilizan un aglutinante que Diana Magaloni descubrió y que ha sido la mejor forma de restauración, o sea, es el mejor método. Lo están haciendo ahorita en Cholula y lo han hecho con gran éxito. Es primero el que se utilizan azúcares, polisacáridos. En el caso de Cacastla, la goma del nopal. Esto le da una maleabilidad a la cal que la permite trabajar durante mucho tiempo. No es el caso del fresco europeo, en donde se pueden distinguir perfectamente las tareas, porque el muro se alcanza a trabajar solamente en la porción mientras se seca la cal. En el caso de la utilización en Mesoamérica de los azúcares en general, hay distintas cales, hay distintos polisacáridos que se utilizan en Mesoamérica según la región. Diana tiene una frase que a mí me encanta, dice que los pueblos mesoamericanos son los alquimistas de lo alcalino, porque conocen, bueno, para nosotros la cal es lo natural, nos la comemos diario, ¿no? O sea, a la hora que agarramos nuestra tortillita para comernos nuestros frijoles, ya nos estamos comiendo una porción de cal. Entonces, en Mesoamérica, la cal es parte de nuestro conocimiento ancestral, ¿no? O sea, de los antiguos conocimientos que son compartidos por Mesoamérica, o sea, en Mesoamérica. Y eso le da características muy especiales a nuestros murales, que no se conocían. Y entonces se utilizaron las técnicas de restauración europeas para los frescos. Y en muchos casos fue lo que provocó la pérdida de los murales. En el caso de Cacastla, ahorita ya están trabajando con esta técnica que les iba yo a mencionar y no les acabo de mencionar de Cholula, la nanotecnología, nanoparticelli de cal, ¿no? O sea, las nanopartículas de cal, que es una técnica italiana. Pero se ponen, primero hay que eliminar los derivados de petróleo que se utilizaron en un principio para poner los polímeros para proteger los murales, que provocaron un fenómeno exactamente a la inversa, porque la cal respira, ¿no? Entonces, si hay humedad, pues simplemente se van llenando de sal a veces los murales, porque la sal, el agua emigra hacia la parte de afuera, por tanto hacia sobre el mural, y lo va cubriendo de cal, pero ustedes limpian esa cal y está perfectamente preservado el mural. En cambio, los polímeros impiden salir el agua, entonces rompe el agua la capa de pintura y los murales se hacen pulverulentos, así lo llaman los especialistas. ¿Qué quiere decir? Esto se llena de escamitas. La pintura, si ustedes ven,
en algunos lugares, casi dan ganas de llorar. Ven lleno de escamitas abajo del mural. O sea, se van desprendiendo los murales. Si ustedes ven, espero que hayan progresado mucho en Cacaxtla, que hace, no sé, por lo menos 3 años que no voy, pero si ustedes se paran viendo el mural así de ladito, le ven las escamitas. Esas escamitas se van a caer, a menos que se reintegren con nanopartículas de cal. O sea, este tratamiento de nanopartículas que es con hisopos de algodón, o sea, laboriosísimo, es lo que puede salvar los murales. Ojalá que los logren salvar. Cacaxtla ha enfrentado retos enormes para su preservación, entre otros, la buena intención de ponerle un vidrio, como lo vieron por ahí, o un acrílico, que hace que el viento que circula por el enorme techumbre, pues vaya erosionando con erosión eólica, que alguna vez estudiamos en la primaria, los propios murales. Entonces, es un reto de conservación Cacaxtla. Pero Cacaxtla como Bonampak están condenados a muerte. Por eso nos parece tan importante dejar este registro, porque las generaciones del futuro sabrán que alguien se preocupó por hacer el registro más preciso que fuera posible de la pintura de estos lugares. Hay un personaje en el Templo Rojo, en el piso, creo que es porque pues No, nunca en el lo he Templo visto. Rojo no. En el piso del Templo Rojo, uno que tiene un yelmo que es como un maguey. Ah, no. Esto es en el templo. Ah, sí, tiene usted toda la razón, el templo rojo. Me confundí con el templo de Venus. Sí, es el que hablaba, es de lo que hablaba Eric. Es un texto lineal. Es el texto lineal, porque creo que junto hay uno que es como una… Es el texto lineal del que hablaba Eric. Ah, ok. En la banqueta del templo rojo. Pero ¿qué interpretación se tiene de ese yelmo? Interpretaciones las que quiera, La que uno quiera. la que se le ocurra. Oiga, Lectura es otra cosa. Una última pregunta. Decía que como que se está descarapelando el mural. En Las Higueras, Veracruz, hay mural sobre mural. Ya no hay nada. Ya no hay nada. En las higueras, en el sitio, no hay nada. Pero había, y yo he leído, he visto 28 fotos capas. que había varias capas 28. y un mural. Y en Cacaxtla no hay ese tipo de mural sobre mural. Ok, gracias. No, Las Higueras lo trabajó Juan Sánchez Bonilla hace unos 40 años. Y esos murales estuvieron guardados 30 años, hasta que en el 99 Tatiana Falcón y yo los fuimos a sacar de las cajas en las que estaban guardados después de 30 años y los fotografiamos todos. Y después Rubén Morante tuvo la buena idea de hacer la reconstrucción en forma de cruz en el Museo de Jalapa de todos los murales de Las Higueras, y ahí están. Yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo para… Eric, te va a tocar hacer Las Higueras. Y también había una revista de artes de México que también estaban ya muy antigua, de hace como de los años 60, ¿no? Por ahí llegó a mis Como del manos 65. también. Sí, y ahí se veía lo de Las Higueras. Entonces… En ese número de Artes de México yo creo que no está. ¿No? No. Ah, entonces me equivoqué. Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, aquí en el Museo Amparo hay murales teotihuacanos, fragmentos. Obviamente que los murales deben estar en sitio, pero a lo mejor no sería bueno, pues en Teotihuacán fue lo que hicieron. buscar un refugio para que se preserven, porque pues mis hijos ya los están viendo bien borrosos, los murales de Cacaxtla, ¿no? Yo les conté cuando los conocí que… Compre el libro y entonces ya les voy a enseñar. No, ya tengo casi todos los libros, pero ese no, es el único. Y también viene una revista de arqueología, creo que sale En marzo. En marzo, ¿sí? Esa la acabamos de… Pero y también es casi el mismo trabajo de… Eric también escribió para esta revista, ok. que va a salir en marzo. Pero sale en marzo, sí, ya. Un número dedicado a pintura mural prehispánica. Ok. Gracias. Con mucho gusto. La verdad es que cuando voy a cobrar, eso veníamos platicando ayer, mi cisterna que me acompañó y yo, cuando yo voy a firmar la nómina,
siempre tengo la tentación de preguntar, oigan, ¿cuánto les debo? Porque me gusta tanto lo que estamos haciendo, me siento tan comprometida con nuestro trabajo, es tal placer el que nos da encontrar nuestro trabajo convertido en algo como esto, que yo pagaría por hacerlo. Afortunadamente, primero tengo un marido que me mantenga, pero segundo me paga la UNAM, afortunadamente. Y les agradezco mucho que nos acompañaran esta tarde. Esperemos que se queden con la curiosidad de comprar el libro y después vayan a la Cacaxtla para verlo. Doctora, hay una persona que está viendo la conferencia en línea y que pide si pueden, por favor, describir cuál es el proceso de preparación para la pintura mural de Cacaxtla. Y estoy casi citando medio de memoria, ojalá que no me equivoque. Lo primero es pues, hacer el muro, ¿no? ¿Y cómo se hace el muro? Pues con piedras o con tabiques. No, en Mesoamérica solamente con malcalco, pero es piedras y argamasa, cal, ¿no? Y después se hace un enlucido grueso y después un enlucido fino, y sobre ese enlucido fino que ya tiene goma de nopal, o sea que ya tiene cal y goma de nopal, donde se hace el aplanado, esta parte, allí se puede empezar a pintar y se puede arrepentir el pintor las veces que quiera, porque pueden rectificar la línea dado que la cal no se seca, como en el caso de los frescos, ¿sí? Este componente polisacárido permite que la cal se mantenga húmeda mucho tiempo y por tanto es fácil trabajarla. Entonces, ya pintaron ustedes a su guerrero águila cabalgando una serpiente emplumada, o sea, no vayan a ustedes a encontrarse con uno aquí afuera, porque pues, es lo más común que puede uno encontrar en la vida, ¿no? Después de que ya terminaron su maravilloso guerrero águila, y cuando tú estabas hablando del guerrero jaguar, es una belleza el arte prehispánico. Sí es un guerrero jaguar, pero su cabeza es de cánido, no es de felino. Y eso lo supimos gracias a uno de nuestros colegas biólogos, que dijo, no, oigan, esa cabeza. Y entonces tenemos los cráneos en el libro de estudios, los cráneos de los felinos y los cráneos de los cánidos, y es evidentemente un cráneo de felino perro, ¿no? Más o menos, o de coyote lino. Un jaguardoc. Entonces, después de que ya tienen ustedes su diseño, su dibujo, se pule. Por eso la superficie de los murales prehispánicos, si usted, cuando vaya a ver los murales que anden aquí arriba de Teotihuacán, se pone un tantito de perfil, obvio sin tocarlos, va a ver usted cómo es una capa reluciente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si ustedes frotan sus manos? Se calientan. Si frotan el mural, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasa si se calienta? Migra el agua y se transforman las partículas de cal y se hace una superficie como si estuviera plaqueada. Vitrificada, claro. Sí, esa es la palabra correcta. Y entonces son muy duros, muy resistentes. Es un bruñido, como la cerámica. Y cuando usted vaya a ver estos murales que tienen aquí, esto me lo enseñó una amiguita italiana, se ponen así de perfil y van a ver que en el rojo teotihuacano tiene como diamantina, eso es hematita especular, o sea, espejo. Ay, perdón, quien nos estaba oyendo lejos ya no soy yo. El rojo teotihuacano se hace con hematita especular, de espejo, o sea, brilla como brillantina. ¿Lo ven ustedes de ladito? Y se le ve la brillantina. Y son totalmente pulidos las superficies. Ese es el proceso para contestarle a nuestro amigo que nos estaba preguntando. Y otra pregunta, ¿hay Paraloid en los murales o se aplicó alguna vez en los murales de Cacaxtla? Sí. ¿Y se retiró? Por lo menos estaban tratando de retirarlo y de utilizar nanopartículas de cal. Muchas gracias. No, hematita especular.
El rojo sí. En algunos murales hay mica, pero es aparte, o sea, no está molida, está integrada al mural. Pero estos pedacitos de vidrio, eso es hematita especular. Pues muchas gracias.